Linda Catherine Ortiz Girón es ingeniera de materiales egresada de la Universidad del Valle, en Cali, Colombia. Durante su formación, tuvo la oportunidad de realizar estancias de investigación en la Universidad de Texas y en el Centro de Investigación de Química Aplicada en México. Estas experiencias la motivaron para realizar una maestría en Ciencia e Ingeniería de Materiales por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México en colaboración con el Tecnológico de Monterrey. Catherine se considera una persona apasionada por la investigación, teniendo como propósito de vida continuar con sus estudios de doctorado y convertirse en una investigadora comprometida con el avance científico, contribuyendo a la generación de conocimiento como herramienta de progreso para la sociedad. Con ustedes, Linda Catherine Ortiz Girón. Hola Catherine, gracias por aceptar la invitación al podcast, bienvenida. Buenos días, René, muchas gracias a ti por invitarme a ser parte de tu podcast. Y pues bueno, espero que en este momento y pues todo lo que se diga aquí sea de retroalimentación para los estudiantes o quienes estén interesados en aprender un poco más sobre la ciencia e ingeniería de materiales. Es un tema que ahora para nosotros a lo mejor es relativamente común porque estamos constantemente trabajando en eso, pero si yo me voy a mi formación como ingeniero civil, lo platicábamos hace rato que pues yo la química, que yo creo que es de las áreas más cercanas o que está directamente relacionada con la ciencia e ingeniería de materiales, no le daba mucha importancia. Como ingeniero civil yo decía, no, voy a utilizar cemento, concreto, acero, ¿para qué requiero la química, no? Ya después, cuando llevé ciencia e ingeniería de materiales, dije, ¿cómo no puse más atención? más atención, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que es un área que está bastante involucrada o bastante inmersa en la ingeniería civil y que mientras más conocimiento tengamos del área, yo creo que nos permitirá entender más y mejor los materiales y tomar mejores decisiones, ¿no? Al momento de incluso hacer la selección de los materiales que vayamos a utilizar. Digamos que de entrada, ¿cómo definimos la ciencia e ingeniería de materiales? O sea, ¿a qué nos referimos? Puede sonar un concepto ahí como que no lo hemos escuchado mucho. ¿A qué se refiere? Ya, bueno, comparto primero que todo pues lo que tú decías referente a la ciencia de materiales. Es un campo, la verdad, bastante híbrido y amplio en investigación y en aplicaciones a nivel pues tanto tecnológico y en diferentes campos. Pensándolo ya como en el área de ciencia e ingeniería de materiales, básicamente podríamos dividir dos conceptos, lo que es la ciencia de materiales y la ingeniería de materiales. Okay. Básicamente, dentro de la ciencia de materiales vamos a enfocarnos en lo que va a ser la estructura y las propiedades de los materiales. En cuanto, digamos, a la funcionalidad, es básicamente sintetizar o desarrollar nuevos materiales. Ahora bien, hay que entender que en cuanto a la estructura, estamos hablando en cuanto a la organización o el ordenamiento de estos átomos, ¿verdad? Para obtener los diferentes tipos de materiales que conocemos, como son los materiales cerámicos, metales, polímeros o los materiales compuestos, ¿verdad? Y cómo todo esto también se relaciona con las propiedades. Ya en cuanto a la parte de la ingeniería de materiales, es la correlación que hay entre la estructura y propiedades de los materiales para su procesamiento, es decir, para el diseño de nuevos materiales o más bien para la modificación de los que ya existen. En ese sentido, podemos ver que, por ejemplo, podemos obtener lo que son los materiales compuestos, donde vamos a tener que se pueden hibridar dos tipos de materiales, ya sea polímeros con materiales cerámicos, donde vamos a tener una matriz que es la que va a estar en mayor cantidad y vamos a tener otro como un aditivo o algo que va a entrar a reforzar a este material o esta matriz que va a estar en mayor cantidad. Okay. Un gran ejemplo, digamos, en cuanto al área pues, de la ingeniería civil, que es tu campo de conocimiento y de experiencia, hoy en día se ha visto cómo los hormigones o concretos, al añadirle lo que son fibras, por ejemplo, poliméricas, ahí estamos hablando de un material compuesto, okay, ¿verdad?
cómo estas fibras o aditivos, o que también se conocen como fillers, entran a jugar un papel muy importante porque dan nuevas propiedades a estos hormigones o concretos, reforzando las que ya existían, Okay. ¿verdad? Y como ya en la industria, dependiendo pues de la aplicación que se le quiera dar, se puede ver efectivamente pues la aplicación de estos materiales. Ahora también es muy importante, retrocediendo un poco cuando mencionaba en cuanto a la estructura, de materiales, como tú decías que durante tu formación empezaste a llevar el curso de ciencia de materiales, donde en esta área estudiamos lo que va a ser la estructura cristalina, la microestructura, la macroestructura e inclusive la nanoestructura, porque hoy en día también pues toda el área de la nanotecnología es de mucha innovación también tecnológica y en el área de investigación. Entonces son conceptos que nos ayudan como a dilucidar y tener muy claro de dónde viene como todo ese comportamiento y propiedades que van a estar asociados a nuestros materiales, y eso nos va a ayudar a entender, como mencionaba, eh, cuál va a ser su procesamiento, o sea, qué procesamiento se le puede hacer, y también ya en materia, digamos, de aplicación, lo que se espera, digamos, de que si buscamos un material que nos dé mayores propiedades, no sé, de elásticas o de resistencia, o también resistencia a la corrosión, entonces empezamos, digamos, que a poder jugar con todo esto para llegar pues al fin, digamos, que se quiere. Que muchas veces cuando hablamos de las propiedades, puede ser aumentarlas, disminuirlas, estar en un cierto rango. Entonces, a Sí. partir de ahí, el conocimiento de cuál es, del procesamiento que puede llevar para modificar sus propiedades, y con esto, cuál va a ser su comportamiento ante ciertas solicitudes de carga o flexión, torsión, compresión, etcétera, etcétera, ¿no? Dureza también. Exacto. Un buen ejemplo que diste fue el de los concretos reforzados, que cada vez se están utilizando en diferentes aplicaciones. Muchas veces se requiere una mayor ductilidad, resistencias más altas, hablamos de concretos de alto y ultra alto comportamiento. Entonces, ya se tienen que utilizar materiales que están fuera de los convencionales, por así decirlo, o una combinación muy precisa de diferentes materiales para poder lograr esas propiedades que queremos, ¿no? Y bien comentabas sobre la relación, la interrelación que existe entre la estructura. Me gustaría recalcar Sí, eso, porque eso es, digamos, que la base, ¿no? Que muchas sí, veces cuando queremos modificar algún material, alguna propiedad, o simplemente caracterizarlo o analizarlo, podemos ir nuevamente a esos conceptos básicos, ¿no? Hablamos de la estructura, que puede ser cristalina o vítrea o amorfa, procesamiento, con eso modificamos las propiedades y tendremos un comportamiento distinto. Entonces, podemos comentar algunos ejemplos para que pueda quedar clara esa parte, ¿no? Yo muchas veces refiero que los comportamientos que se observan macro se originan micro. Entonces, muchas veces, como bien comentas, la escala no solamente está incluso en lo micrométrico, sino ahora en lo nanométrico, ¿no? Entonces, van evolucionando los materiales, y me gustaría que pudiéramos poner algunos ejemplos donde sí. apliquemos directamente la ciencia de ingeniería de materiales para que quede más claro. Claro, mira, creo que, por ejemplo, bueno, ya que mencionas todo esto, sería muy interesante pues como mencionarte a través de mi experiencia cómo he vivido y también aplicado pues todos los conocimientos que he adquirido durante mi formación Okay. en este campo de la ciencia e ingeniería de materiales. Por ejemplo, durante mi formación como ingeniera de materiales en la Universidad del Valle en Colombia, trabajé, bueno, en diferentes proyectos porque mi programa sí fue bastante híbrido y muy sofisticado porque llevé toda esta parte de materiales metálicos, cerámicos, polímeros, materiales compuestos,
técnicas de caracterización y también una área pues de biomateriales. Okay. Y pues obviamente llevábamos todos los cursos de estructura, de materiales, para entender pues lo que tú decías, cómo dependiendo de este ordenamiento que vayan a tener los átomos, así es como va a ser la estructura cristalina, ¿verdad? Okay. O el empaquetamiento también. Durante mi formación como ingeniera de materiales tuve la oportunidad de trabajar con la siderúrgica de Occidente Exidot, que fue donde yo realicé mis estudios, mi tesis de la licenciatura. Algo muy interesante es que esta industria o esta siderúrgica, dentro de su proceso de laminación del acero, ellos estaban obteniendo un residuo que se denomina cascarilla de laminación. Este subproducto que se estaba generando, ellos producían mensualmente como 400 toneladas, entonces sí era una cantidad considerable. Recuerdo que en ese entonces la problemática era que ellos querían cómo aprovechar este subproducto, este residuo que se estaba generando, porque pues como eran óxidos muy ricos en hierro, claro que también tenían trazas pues de otros metales, pero en esencia digamos querían aprovechar esto. Entonces bueno, digamos que en eso se enfocó mi trabajo de licenciatura y fue como la primera entrada o acercamiento que ya tuve yo en donde aplicar como todos estos conocimientos que iba adquiriendo. Ya un problema real. Claro, y también fue algo muy interesante porque entré ya yo de lleno a interactuar con el mundo de las técnicas de caracterización de materiales. ¿Y por qué menciono esto? Porque ya cuando nosotros nos vamos a la caracterización de materiales, allí encontramos como esa correlación que hay entre el comportamiento que va a tener tu material dependiendo, digamos, de su estructura, ya sea cristalina, ya sea una estructura amorfa. Entonces, cuando entendemos como toda esta parte de los fundamentos teóricos en lo cual está basado este material, podemos también correlacionar, bueno, por esta razón es que este material se comporta de tal manera, ¿verdad? Y también vemos cómo estos fundamentos teóricos de cómo funcionan las técnicas de caracterización también nos van a permitir a nosotros conocer y cómo es como esa interacción de la materia, ¿verdad? Bueno, sí, con la estructura del material. Entonces, volviendo un poco a lo que te mencionaba de mi tema de tesis, bueno, digamos que en esto se enfocó en darle como un proceso adicional para ver cómo se podía aprovechar este residuo. Digamos que en mi tesis la idea era cómo tratar de obtener o extraer la mayor cantidad de hierro, ¿verdad? Okay. De estos óxidos de hierro, que ya viéndolo desde un punto de vista, de hecho desde termodinámico, pues era un proceso bastante arduo, porque por lo general el hierro no lo encontramos como hierro elemental, sino que en estado de óxido. ¿Ya? Entonces ya estamos hablando aquí de óxidos de hierro. Entonces tratar de reducirlo a hierro, pues era un proceso bastante difícil y termodinámicamente pues complejo, ¿verdad? Ya cuando me voy a la parte de empezar a caracterizar estos óxidos, por ejemplo, desde el punto de vista de conocer, digamos, su morfología, gracias a la microscopía electrónica de barrido, luego con la difracción de rayos X para conocer cuáles eran las fases presentes que estaban en estos óxidos, porque también vemos que, por ejemplo, en el caso de los óxidos de hierro están presentes de diferentes maneras, como hematita, magnetita, gustita, ¿verdad? Entonces, como te mencionaba, cuando ya entro en este mundo fue como que wow, o sea, qué interesante poder entender todo esto, digamos, que me decían en mis clases en cuanto a la estructura, en cuanto a las propiedades de los materiales, ya verlo por medio de estas técnicas de caracterización de materiales y ya analizarlo e investigarlo y entenderlo. Sí, ahí cuando tenemos un material, lo vemos, como dices tú, un residuo, un subproducto, una materia prima. A veces no dimensionas la información que puedes obtener a través de esos equipos de tan alta resolución como mencionas, ¿no? Sí. Podemos resumir
morfología a través de microscopía electrónica de barrido, composición mineralógica, fases cristalinas a través de difracción de rayos X, composición elemental en forma de óxidos a través de fluorescencia de rayos X, que yo creo que esas son como que las básicas, Sí, ¿no? las que siempre se utilizan de entrada, Exacto. ¿no? Como de que, bueno, necesito conocer este material, digamos en el caso pues de que sea algo que ya está reportado en la literatura, o bueno, si se ha sintetizado algo nuevo, pues por lo general es lo que de entrada, ¿no? De entrada, Caracterizamos. sí. Vamos a hacerle microscopía electrónica de barrido para conocer la morfología, difracción de rayos X, para también tener conocimiento sobre la estructura cristalina, qué tan cristalino es nuestro o si es material, amorfo, o qué tan amorfo puede ser, también qué fases están presentes, también hacer análisis para conocer la composición química. Bueno, y digamos que volviendo, René, un poco a lo que te mencionaba durante la tesis que hice en mi licenciatura, algo que también para mí fue impactante fue ver después, bueno, ya que terminé mis estudios, cómo en la literatura se empezaron a reportar muchos estudios de estos residuos de cascarilla de laminación que te mencioné, porque también he visto que se están utilizando de hecho como pigmentos. Esto gracias a que los óxidos de hierro, pues justamente por eso que mencionábamos, por sus propiedades, en este caso por su pigmentación que tiende a ser roja, lo utilizan para pinturas. Pero también he visto trabajos en los que lo han utilizado como un aditivo, digámoslo así, como un filler para reforzamiento de concretos, y también ha tenido otras muchas aplicaciones. Bueno, digamos que algo que también se me hace muy interesante como mencionar y que también sirve de ejemplo, durante mi formación, durante mi pregrado en Colombia, yo tuve la oportunidad de realizar 2 estancias internacionales, una que fue en Estados Unidos en la Universidad de Texas, y la otra fue acá en México, que fue la primera vez que vine a México. En esas 2 experiencias que tuve, para mí fue muy gratificante porque, vuelvo y te menciono, fue otra vez como ese salto, ¿verdad? A conocer más este mundo de la ciencia e ingeniería de materiales, a adentrarme y a descubrir todo un mundo que yo desconocía. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estuve en la estancia en la Universidad de Texas en Estados Unidos, empecé a conocer otras técnicas de caracterización de materiales. Fue la primera vez que tuve un acercamiento como a la técnica de a la técnica de TEM, que ya es de una mucho más alta resolución en comparado con la microscopía electrónica de barrido. Sí, que TEM es microscopía electrónica de transmisión. De transmisión, sí, justamente. También tuve la oportunidad ya de caracterizar muestras o materiales por medio, digamos, de la espectroscopía IR, también de la espectroscopía Raman. Nos dieron como algunos entrenamientos en técnicas como AFM, que ya son más sofisticadas. Entonces, el convivir, digamos, con profesionales de diferentes áreas, y que aunque también tenían estudios en el área de ciencia de materiales, como yo te mencionaba al principio, es un área muy híbrida. Entonces hay ingenieros en materiales que se han ido, digamos, por el área de metales, cerámicos, o aplicado a materiales de construcción o polímeros, ¿verdad? Ya sea o compuestos. Porque esas técnicas que has mencionado, digamos que es el mismo equipo, o sea, un microscopio electrónico de barrido, por ejemplo, es el mismo equipo aplicado a diferentes áreas, ¿no? Claro, entonces, sí. Sigue siendo ciencia e ingeniería de materiales, utilizando el mismo equipo, pero aplicado a cada uno de los materiales, que por sí solo es, como coloquialmente decimos, es un mundo de conocimiento. Claro, ¿no? como tú mencionas, y justamente es eso, es, digamos, pensar en cómo a través de las técnicas de caracterización de materiales, los fundamentos teóricos ya están y son muy claros, ¿verdad? Y son ya establecidos. Ahora, ¿qué sucede? Que dependiendo del tipo de material que nosotros vayamos a caracterizar, son los resultados que vamos a obtener, y ya entra, digamos, nuestra capacidad, pues, de analizar y de concluir, bueno, mira, acá podemos ver un ejemplo, ¿no?
en la técnica de difracción de rayos X, por ejemplo, cuando caracterizamos un polímero, pues vamos a poder ver que vamos a obtener como unos picos como más anchos y nos va a estar hablando como de que este material es mucho más amorfo que cristalino. Y vamos a ver que el patrón de difracción de rayos X que podamos obtener para un material metálico es totalmente diferente. Entonces volvemos a lo mismo que mencionamos, esa correlación que hay entre la estructura de nuestro material con las propiedades y lo que vamos a obtener, ¿no?, como resultados y poder ya converger todo esto. Sí, y ahí fíjate que, bueno, somos tú y yo parte del mismo equipo de trabajo, Sí. Hemos tenido algunos proyectos en común, y me gustaría que diéramos algunos ejemplos. Recuerdo uno donde llega una empresa, tiene un residuo que quiere volverlo subproducto, y entonces es, oye, ¿sabes qué? Como bien comentaste hace rato, genero tantas toneladas en un cierto periodo de tiempo y me gustaría aprovecharlas, porque ahora también las empresas están buscando esta sustentabilidad, hay algunos, según tengo entendido, también hay algunos beneficios, incluso hasta fiscales, por poder tener esa conversión de residuos a subproductos, y que también cada vez las empresas están siendo, digámoslo así, obligadas a darles un segundo uso a esos residuos, ¿no? Y que no queden únicamente almacenados en los patios que tienen y que generen Claro. contaminación visual, algunos tienen residuos tóxicos, etc. Entonces, la empresa quiere buscar posibles aplicaciones y empieza ese caminito, ¿no? Como bien comentas, bueno, para poder identificar o nuevamente basarnos en la ciencia e ingeniería de materiales, ir a las aplicaciones, tenemos que ver su estructura, su procesamiento, sus propiedades a través de la caracterización. Entonces ahí se inicia con una caracterización, digamos que básica, microscopía electrónica de barrido para ver su morfología, difracción de rayos X para ver la composición mineralógica y de fases cristalinas, entender si su estructura es cristalina o vítrea, ver además a través de la fluorescencia de rayos X su composición elemental en óxidos, y se planteó también análisis térmico. Entonces, digamos que esas fueron las primeras 4 técnicas que se utilizaron, ¿no? Las, creo yo, básicas. Sí. A partir de ahí se obtuvieron los primeros resultados, y a través de este análisis de los resultados llegamos a la conclusión que se puede utilizar como parte de una matriz cementante, o sea, tiene una aplicación como un material de construcción, ¿no? Entonces, digamos que ahí está involucrada total y completamente la ciencia e ingeniería de materiales. ¿Qué otro ejemplo a ti te ha tocado en el que tú hayas participado? Sí, bueno, mira, otro ejemplo que pues se me hace muy interesante es, digamos, estuvimos en un proyecto pues con la industria donde pues estaban teniendo como una problemática donde a un sustrato, que en este caso pues era de concreto, se le había puesto un sistema de capas. Este sistema de capas pues era de materiales poliméricos, ¿verdad? Y este sistema de capas pues iba a aportar como esa característica de ser impermeabilizante. Y bueno, y ahí entró pues todo como bueno, esta organización, ¿no? De cómo vamos a caracterizar este sistema, de qué análisis vamos a realizar para identificar si es exactamente lo que le vendieron a la industria, al cliente en este caso. Entonces, como tú mencionabas, se empezó, digamos, por realizar como un protocolo de que, bueno, pues tenemos que entender primero que es un sistema en donde estamos hablando de que es un sustrato que es de concreto, el cual se le ha puesto, se le ha depositado un sistema de capas que está hecho de polímeros, que era de diferentes polímeros. Entonces ahí empezamos, bueno, estamos hablando de materiales poliméricos, entonces
De entrada, pues sabemos que se debe de caracterizar por medio de espectroscopía IR, ya que la técnica de espectroscopía IR en el caso de materiales orgánicos y específicamente en el de polímeros es muy buena, porque nos ayuda a nosotros a poder identificar cuáles van a ser como esos grupos funcionales o bandas de absorción características que van a estar presentes en nuestro polímero, en este caso. Ya en la literatura, digamos, polímeros como el poliuretano o también las resinas epóxicas ya se encuentran bastante reportados, que bueno, de hecho estos polímeros son los que se utilizaron para este sistema multicapa que te menciono. Entonces ya digamos cuando se hacen estas caracterizaciones de entrada, hablando específicamente de estos polímeros, ya podemos correlacionar esto con lo que está reportado en la literatura y también con las bases de datos. Ah, mira, pues efectivamente esto sí se correlaciona con lo reportado en la literatura. Estos espectros que tenemos por medio de IR nos están mostrando de que sí están estos grupos funcionales presentes, etcétera, etcétera. O también puede ser que no, ¿verdad? Claro. Pero entonces la técnica en sí nos ayuda a poder como identificar, identificar y poder saber si nos están vendiendo, en este caso pues el polímero y el material del que se nos ofreció al principio, Exacto. Uh-huh. ¿verdad? Luego también es bastante interesante porque cuando ya nos vamos con las técnicas, de otras técnicas que también utilizamos como la microscopía electrónica de barrido, también le hicimos espectroscopía Raman y difracción de rayos X, ahí ya podemos analizar el sistema como tal en su conjunto, ¿verdad? Entonces, que es como el ejemplo que yo te mencionaba, y este es un muy buen ejemplo porque volvemos otra vez a hablar de cómo cuando juntamos dos materiales diferentes, en este caso estamos hablando de un material cerámico que sería el concreto, y al colocarle este sistema de capas que está hecho de polímeros, ¿verdad? Cómo esto va a dar una propiedad extra. En este caso, digamos, el cliente estaba buscando que fuera pues un impermeabilizante, ¿verdad? Y bueno, independientemente de la propiedad a la que se quiera ya en un entorno de aplicación ya en la industria o donde sea que vaya a ir puesto este sistema como tal, a lo que voy es que estos son claros ejemplos de cómo la estructura, propiedad y el procesamiento, digamos, de los materiales convergen en un solo punto. Y que ahí también mencionaste algo bien importante. Hablabas del material que es un impermeabilizante, ¿no? Muchas veces necesitamos también analizar cómo una estructura o cómo un elemento, cómo un material va a estar interactuando con el ambiente. Exactamente. Entonces, sí. Si queremos mejorar una de sus capacidades o más bien alguna de sus propiedades o modificar alguna de sus características, entonces podemos nuevamente ir a la ciencia e ingeniería de materiales y decir, ok, yo tengo un material que como tal tiene una estructura, por ejemplo, cristalina, o tiene una estructura amorfa o vítrea. Ya no puedo modificar la estructura, pero sí puedo modificar un procesamiento para darle otra propiedad. Otra propiedad. ¿No? Igual tuvimos un caso donde trajeron un polímero termoestable que buscaban darle una aplicación. Entonces, como tal, ahí la estructura ya está fija, porque no podemos modificarla, es un residuo que así viene. Entonces, digamos que ahí ya bloqueaste esa posibilidad de que puedes modificar, ¿no? La estructura ya está, es como es un residuo, no se puede modificar. Entonces, si le quiero dar otra propiedad, puedo ahora modificar el procesamiento. Ahí lo que se hizo fue darle al cliente unas posibilidades, digámoslo así, se hizo una revisión bibliográfica para buscar posibles aplicaciones sustentables de ese producto. Entonces, llegamos a conclusiones que podríamos resumir entre si el material cada vez que sea una partícula más pequeña, pueden ampliarse sus aplicaciones. Hablando de la industria de la construcción, ¿no? Si te dan un fragmento
donde es un fragmento, por dimensionarlo, de 5 por 5, dices, bueno, pues a lo mejor lo puedo utilizar en un panel o lo puedo utilizar, Claro, se limita un poco, ¿no? Pero a medida sí, que vas disminuyendo el tamaño de la partícula hasta llegar básicamente a un polvo, entonces puedes transitar en todas las escalas, ¿no? Hablando de un claro, material de construcción, por ejemplo, lo puedes incorporar en un panel, en un muro, en una mezcla de concreto, de mortero, a lo mejor como parte de un filler, etcétera, sí. etcétera, ¿no? Y ahí estamos modificando de todo lo que hemos hablado, el procesamiento, El porque la procesamiento. estructura es fija. Y de hecho, René, este ejemplo que citas se me hace bastante interesante porque, mira, a nivel personal, como yo te menciono, digamos, o mencionaba durante aquí el podcast, cuando yo realicé, por ejemplo, mi estancia por primera vez en México, ahí fue cuando yo me empecé a adentrar en el área de los materiales poliméricos. Y cito este ejemplo porque va ligado un poco a lo que tú mencionabas ahora. Cuando yo conozco el área de los materiales poliméricos, porque vemos que los materiales poliméricos pues también hay una fuerte aplicación en toda la industria como del plástico, ¿verdad? Ujú. Y sus aplicaciones como tecnológicas. Pero también si nos vamos por otra parte, vemos cómo los materiales, digamos, poliméricos también los podemos, tiene una fuerte aplicación en el área de la nanotecnología. Okay. Bueno, y no solo los polímeros, sino que también pues los materiales cerámicos y así, pero te menciono los materiales poliméricos porque digamos que también son parte como de mi perfil, ¿verdad? Claro. Pero a lo que voy es que justamente como tú mencionabas, una cosa es nosotros en pensar en las propiedades que nos aportan los materiales cuando están en bulto y otra es muy diferente cuando pensamos y visualizamos el comportamiento y las propiedades que aportan los materiales cuando están a un nivel de nanoescala. Entonces, cito este ejemplo porque cuando yo realicé mi pasantía de investigación en el Centro de Investigación en Química Aplicada, trabajé con materiales poliméricos, pero ya a un nivel de nanoescala, ya con fibras y partículas. Entonces, a este nivel de nanoescala, estamos hablando de un mundo totalmente diferente y de que hay un comportamiento y propiedades totalmente diferente a cómo podemos ver esto reflejado en los materiales, digamos, ya en bulto. Sí, a Y si nos, escala claro, uno a a uno, ¿no? A escala escala, 1:1, sí, estamos hablando de una escala nanométrica, allá hablar de escalas pues eh, ya más altas, ¿verdad? sí, Entonces, a lo que voy con todo esto es que, o sea, yo siento que a nivel personal la ciencia e ingeniería de materiales se me hace un mundo bastante apasionante justamente por esto, porque si te vas por un lado, encuentras un mundo de aplicaciones, claro, pero si nos vamos por el área, digamos, nanométrico o ya de la nanotecnología, vemos como también hay una cantidad de aplicaciones y cambios que se pueden dar justamente en el procesamiento y las propiedades. Y ahí lo vemos, digamos, en el área de la ingeniería civil o en la parte de la construcción, cómo se pueden añadir aditivos en forma de partículas o fillers a los concretos o hormigones para reforzar ciertas propiedades, pero también lo vemos en la industria, digamos, en la parte de la tecnología, también lo vemos en el campo de los biomateriales. Entonces es algo bastante como fascinante sí, el poder entender, ¿verdad? Cómo cambia todo esto en cuanto al comportamiento, las propiedades y cómo a partir de eso también podemos decir, ah, bueno, es que si yo ya tengo este material y conozco, sé que si digamos este material está en bulto o si lo hago en forma o si su procesamiento digamos es en forma de partícula o lo sintetizo, pues voy a poder obtener esta otra aplicación. Entonces, no sé, a mí eso se me sí, hace es muy bastante interesante interesante. y si cito otro ejemplo o menciono algo referente a la ingeniería civil, por Sí, ejemplo, ¿no? Que hablando de, como ingenieros civiles, cuando hablamos de materiales de construcción, yo creo que el amo y señor es el concreto. sí, Concreto y el acero, concreto. ¿no? Y realmente el concreto es el material
más utilizado después del agua en el mundo. Entonces, el concreto como tal, su principal componente es el cemento. El cemento. Y vamos a referirnos a cementantes, porque ahí cuando hablamos de cemento es otro tema bastante amplio, ¿no? Pero digamos que una de las tendencias que tiene la industria cementera es generar menos contaminantes, menos gases de efecto invernadero, y uno de los caminos es sustituyendo el clinker por algunos otros cementantes suplementarios. Ahora, una de esas líneas son las arcillas calcinadas. Entonces, he tenido también la oportunidad de trabajar en la calcinación de caulinita para obtener metacaolín y utilizarlo como un material, puede ser puzolánico o, que en mi caso lo utilicé como un material activado por álcalis. Entonces, te das cuenta que ya una vez que empiezas a, como dices tú, empaparte, a estar enrolado en los materiales, cómo la estructura se modifica a través de un procesamiento, que en este caso fue la calcinación, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando hacía los ciclos de calcinación, tenía caolín, lo calcinaba por cierto tiempo, a cierta temperatura, y después a través de la difracción de rayos X veía precisamente cómo cambiaba de una estructura cristalina a una estructura amorfa, que es lo que yo buscaba, Claro. ¿no? Y cómo un pico característico que era de óxido de titanio, la anatasa, pues era una fase estable a la temperatura que yo estaba calcinando la caolinita para obtener el metacaolín. Entonces, básicamente esa era una de las únicas fases cristalinas que permanecía estable en el material, ¿no? Pero nos damos cuenta que mientras más conocimiento podamos tener de las tendencias que tienen las industrias, porque las industrias son muy dinámicas y tenemos que estar Claro. actualizados, entonces algo básico o lecturas relativamente rápidas con conocimiento o enfoque de ciencia e ingeniería de materiales nos dan muchas herramientas para poder participar en las industrias y Sí. poder llevar a la mesa de conversación un tema como cuando hablamos de la industria del cemento y escuchamos seminarios o estamos en alguna reunión donde se hable del tema y nos hablen de arcilla calcinadas y nos quedemos Sí. como de, bueno, y una arcilla, o sea, ¿por qué es que se utiliza ahí? ¿Cómo es que llegamos a eso? Entonces, tener conceptos básicos que nos permiten tomar mejores decisiones, ser parte de la conversación y tener un mejor panorama de cómo las industrias van teniendo diferentes, o más bien van cambiando las tendencias, ¿no? Sí, y de hecho para retroalimentar lo que acabas de mencionar, René, siento que también tengo como, bueno, dos como ejemplos a citar. Primero, de hecho siento que ahora pues la tendencia es que cada vez seamos más sustentables, ¿verdad? Para cuidar también el medio ambiente. En ese sentido, siento yo que entrar, digamos, desde los diferentes campos de estudio, digamos tú como ingeniero civil, o yo como ingeniera de materiales o como ingeniero químico, tener como estos conocimientos en el área de materiales también es como, siento yo, una gran ventaja porque, por ejemplo, hoy en día, si la idea es tender a ser más sustentables y amigables también con el medio ambiente, por ejemplo, digámoslo, hablando desde el punto de vista de la fabricación de concreto, poder ver, digamos, por ejemplo, no, este es su producto orgánico, ¿cómo podría utilizar esto? ¿Será que esto me puede funcionar para algo? Entonces, si empiezas a tener como estos conocimientos previos en el área de la ciencia e ingeniería de materiales, esto puede dilucidar y ayudarte como a decir, mira, pues tal vez si modificas este material o este subproducto, si le haces este procesamiento, pues lo podrías utilizar, no sé, como un aditivo, un filler para esto, Claro. ¿verdad? Y estaríamos hablando de algo que va a ser mucho más sustentable, le estamos dando uso a algo que probablemente se está desechando en grandes cantidades
Entonces, por esa parte, digamos que es también otra aplicación y algo que también es muy interesante y que ya no solamente es, bueno, y que ya también estamos hablando de ser sustentables y amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, en estos momentos estoy recordando que, bueno, aquí trabajando en el laboratorio, en algún momento fue un estudiante de doctorado y estaba caracterizando, es que no recuerdo cuál es el nombre que le dan aquí en México, pero yo lo defino como maleza porque recuerdo que él Ok. me decía que él estaba tratando de averiguar, de investigar si esto que se genera en la playa, a veces en la playa se genera como El sargazo. el sargazo, eso, Ok. exactamente, esa es la palabra, el sargazo. Él estaba investigando si este sargazo lo podía pues procesar para utilizarlo como un aditamiento o adiccionarlo más bien, ¿no? Sí. Al concreto para darle como otras propiedades y hacerlo más amigable. La verdad que cuando estuve caracterizando sus muestras, porque pues el estudiante estaba ahí conmigo, sí le hacía yo como varias preguntas, porque se me hizo bastante interesante. Yo Sí. la verdad no sabía o no tenía como ese conocimiento de que este sargazo se podía utilizar o sí, o podía servir de una gran aplicación, digamos, para el área de construcción, en este Claro. caso, para mejorar, digamos, alguna propiedad en el caso del concreto. Entonces siento que es un gran ejemplo, Sí. pues, de lo que tú mencionabas. Incluso hay productos que pueden quedar como que fuera de lo que nos imaginamos. Ahorita, como tú mencionas, el sargazo. Hay muchas aplicaciones, por ejemplo, de eh, lo relacionado al maíz, que se Ah, utiliza sí, también con el bagazo también de la caña de azúcar. exacto, se utilizan como los denominados concretos vegetales, que también Sí, ha habido compañeros que aquí lo han desarrollado. Hay trabajos donde se utiliza espero estar dando bien el término, mucílago de nopal, ya. como un aditivo que tiene propiedades anticorrosivas. Entonces hay muchos Sí, productos y que a de, través de esa caracterización puedes darte cuenta que tienen Sí, y propiedades. de hecho, bueno, también últimamente de lo que yo he revisado o a veces pues que en la literatura o las noticias es impactante ver cómo también que la cáscara de piña, la cáscara del plátano, cómo se está utilizando, ¿verdad? Claro, Procesando justamente para todo esto que estábamos hablando y de cada vez pues hacernos también más sustentables y ayudar pues al medio ambiente porque bueno, tampoco hay que tener como ese desconocimiento de que, pues sí, este mundo de la ciencia de ingeniería de materiales es muy apasionante, muy interesante, pero a su vez también tenemos que ser conscientes de que el impacto también que se genera a nivel del ambiente, ¿no? Que puede, pues bueno, también puede ser perjudicial si no tenemos como ciertos cuidados, ¿verdad? claro. Y que yo creo que podríamos resumir también eso, ¿no? Como buscando la sustentabilidad, la ciencia e ingeniería de materiales es clave, es un pilar para poder lograr ese objetivo, ¿no? Entonces, Claro, el que tengamos los conocimientos básicos o no, va también a influir mucho en que podamos llegar a ese objetivo o a no ese en las objetivo diferentes industrias y pues enfocándonos en la ingeniería civil, ¿no? Entonces, también. pues creo, Catherine, que podemos dejar el capítulo hasta aquí. Podemos hablar de muchos y Sí, muchos ejemplos más, nos podríamos porque extender. extender bastante, porque son pues casos que nos llegan, eh, es nuestra actividad de todos los De días, día a tenemos día, muchos casos de los sí, que podamos platicar, pero bueno, eso también va a ser parte de los comentarios sí, que puedan hacer, si hay algunos otros temas de su interés, si les gustaría que se dieran ejemplos o más ejemplos de cómo se aplica la ciencia e ingeniería de materiales en la construcción, en la ingeniería civil, sí, en los materiales. Y pues bueno, yo creo que sí, con esto cerramos. ¿Algo que te sí. gustaría agregar? Pues sí, René, digamos que para concluir, pues finalmente muchas gracias nuevamente por la invitación. Se me hace bastante interesante el poder como dar ese granito, ¿no? De arena a través, digamos, de la experiencia que yo he tenido en mi formación
como ingeniera en materiales y también maestra en ciencia e ingeniería de materiales. Algo que sí me gustaría como aportar, tanto digamos a los estudiantes que tal vez lleguen a ver este podcast Sí, o estudiantes, no tanto a nivel de licenciatura o de maestría o quien se interese, es que, bueno, a nivel personal, como ya lo mencionaba, esta área de la ciencia e ingeniería de materiales es algo que a mí me apasiona bastante, pero a lo que voy les quiero decir es que, o sea, tiene un campo de investigación bastante híbrido y bastante amplio, entonces siento que a la final como que independientemente de que si en un inicio sentiste pasión, digamos, o interés por conocer el área de los materiales cerámicos y luego te fuiste a polímeros y luego a compuestos y por acá y por allá, pues como que siento que es algo muy bueno y positivo porque a la final todo esto converge y van a ir viendo cómo todos esos conocimientos que se adquieren pues llegan a un fin, ¿verdad? claro. Y se une para ya sea una aplicación o algo que se quiera investigar. Y lo digo pues como a través de la experiencia que yo he tenido y también que he podido ver de parte de mis colegas y con las personas pues que he ido conociendo y profesionales. Entonces creo que para concluir pues es como la invitación y Claro, también el consejo que le doy como pues a los estudiantes o quienes se interesen pues en este campo. y que es bien gratificante ver cómo incluso lo que tu aporte se ve reflejado en, a lo mejor en una aplicación que ya se está Sí, utilizando, en cómo la información que tú generaste ha servido para tomar decisiones en el procesamiento de un material, etcétera. Entonces es sí, bastante fascinante el área y también es muy gratificante los resultados que se que obtienen se a puedan través obtener, de sí. eso, ¿no? Entonces, pues bueno, Catherine, muchas Bueno, gracias. muchas gracias a ti, René. Espero Entonces, haber sido de gran ayuda. esperamos que sí, eso lo van a Sí. decir, ellos son los que dirán En los sí, los comentarios, ¿verdad? comentarios. Bueno, esperemos que me den buenos comentarios. Exactamente. Bueno, pues hasta aquí Bueno, sí. dejamos el capítulo. Nos vemos Bye. en la siguiente.